En este 2025 se celebrará el centenario del Cántico del Hermano Sol o el Cántico de las Criaturas, escrito por San Francisco de Asís. En este video te voy a presentar 7 curiosidades que estoy seguro que no conoces. Bienvenidos a este nuevo video. Bendito seas, mi Señor, benditas todas tus criaturas. Paso a ustedes, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Helio. Para aquellos que no me conocen y para aquellos que ya me conocen, bienvenidos a este nuevo video. Vamos ahora con las 7 curiosidades sobre el Cántico del Hermano Sol. El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, cronológicamente, es la primera auténtica poesía italiana. Por esta razón y no por otra, dicha composición es ampliamente conocida incluso fuera de los ambientes católicos. Es decir, que en todas las escuelas se estudia el Cántico del Hermano Sol, escrito por San Francisco de Asís, como primer poesía italiana. Está redactado en vulgar, la lengua hablada del pueblo, y era esta lengua que hacía el paso del latín al italiano. San Francisco de Asís escribía comúnmente en vulgar. Luego, los hermanos más estudiosos lo pasaban al latín. Según las fuentes franciscanas, este cántico lo habría compuesto la primer parte, digamos así, 2 años antes de su muerte. Su muerte fue el 3 de octubre de 1226, cuando tras una noche de tormentos fue consolado hacia el amanecer por una visión que le habría asegurado su salvación eterna. Más tarde habría añadido la estrofa del perdón cuando reconcilió al obispo con el podestá de Asís, y de la hermana muerte cuando se le anunció su próximo fin. Algunos franciscanistas no están de acuerdo con esto, sino que dicen que el Cántico de las Criaturas fue escrita de un solo tirón. Pero bueno. La copia más antigua del cántico se conserva en un pergamino escrito llamado el Codex 338, Codex 338. Este famoso códex se conserva en su sede original, que es la Biblioteca del Sacro Convento en Asís. El manuscrito tiene un espacio para notas musicales en la primera parte y en la segunda línea. Por desgracia, dicen los autores, tales notas no han sido reproducidas en este manuscrito ni en ningún otro. Es decir, no se sabe las notas musicales originales del Cántico de las Criaturas. Puede ser porque la música era muy conocida de los frailes. Dice, ¿para qué vamos a escribir la música si total todo la sabemos? Así pues, desconocemos la melodía que acompañaba originalmente el cántico. Lo bueno de esto, pienso yo, que ha originado de que muchas melodías, que este cántico se ha cantado con tantas melodías, que si hubiéramos tenido una sola melodía hubiera quedado medio pobre. Pero al no tener las notas musicales originales, la creatividad de los hermanos ha llevado a que el Cántico de las Criaturas se sienta por todas partes con muchas melodías. En este Codex 338 se dice a manera introductiva: aquí empieza la alabanza de las criaturas que el bienaventurado Francisco compuso estando enfermo en San Damián para alabanza y gloria de Dios. Francisco presenta al cosmos como una gran familia. Si nos fijamos en los géneros masculino o femenino de los sustantivos, descubrimos en el cántico una estructura todavía más profunda y no menos interesante. El sol, masculino, es el principio activo, la luna, femenino, el principio pasivo que recibe la luz del sol. Observando los géneros, se ve cómo el cántico aparecen intercambiándose regularmente el género masculino y femenino, hermano y hermana. De ese modo, el mundo de los astros y de los elementos queda ordenado armónicamente a la manera de una familia. El Señor, hermano Sol y hermana Luna, hermano Viento y hermana Agua, hermano Fuego y hermana Madre Tierra. Consiguientemente, el cosmos
queda estructurado en 3 pares de hermanos. Y en ese conjunto ordenado, las criaturas más pequeñas están colocadas en medio, como si fueran hermanos menores, protegidas y abrazadas por el par cósmico mayor y más importante, el Señor, hermano Sol, y la hermana Madre Tierra. A partir de esta amplitud cósmica y de la abundante gama de colores, podemos percibir que San Francisco, al escribir ese cántico, se encontraba reconciliado con todo y con todos, reconciliado consigo mismo, reconciliado con los hermanos, reconciliado con la creación, reconciliado con Dios. Al llamar hermano y hermana a todos y a cada uno de los seres, incluida la hermana muerte, demuestra que está plenamente reconciliado con ellos. Esta reconciliación con los seres de la naturaleza se manifiesta sobre todo en el trato de hermana y hermano. Es un trato que aparece aquí por primera vez en la historia de la literatura cristiana. Cada criatura recibe un rostro fraterno. Con ternura y respeto, Francisco se vincula con todo cuanto Dios ha creado y que, por tanto, es bueno, como decíamos en un video pasado sobre el cuerpo. Todo le es familiar y cercano y por eso llama hermano y hermana a todo el mundo. Esta vinculación fraternal confiere al cántico un sello único y su impacto especial. Lo que me hace pensar esto es que con Adán y Eva se rompió esa amistad, esa fratelanza con la creación. Y como que Francisco dice, esta es una nueva creación a partir de Jesucristo, de la reconciliación que nos trae Jesucristo. Él se ha reconciliado con nosotros, nosotros nos reconciliamos con Dios y con toda la creación. ¿Qué pensás de esto? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Y la séptima curiosidad que te traigo es la siguiente. El misticismo de San Francisco no da la espalda al mundo. Es decir, un místico no se separa del mundo, como muchas veces nosotros podemos pensar, ¿no? No separa el cuerpo del espíritu, ¿no? Como hemos hablado en el video anterior. La relación de San Francisco con Dios le hace sensible al bien y al mal del hombre, a sus alegrías y a sus sufrimientos. La alabanza al Creador por sus criaturas contiene también una llamada a los hombres a la conversión. A quienes por amor de Dios perdonan, soportan la enfermedad y la tribulación, Francisco les anuncia las bienaventuranzas de Jesús. ¿Verdad? La estrofa dedicada a la muerte concluye con una palabra de aliento y de confianza. Bienaventurados quienes mueren en la voluntad y los mandamientos de Dios, pues no le hará ningún daño el juicio de la condenación, que es la muerte segunda y definitiva. La afirmación de Francisco es una promesa o una advertencia. Depende de qué, según sea la situación moral en que se encuentra el oyente. De esta manera, el cántico de las criaturas también es una llamada, como decíamos anteriormente, a la conversión. Digamos que es una predicación. ¿Sabías estas 7 curiosidades sobre el cántico al hermano Sol? ¿Qué otros temas sobre espiritualidad franciscana te gustaría que tratemos? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo mientras tanto te voy a dejar un video que estoy seguro te va a interesar. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.